Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad. Un espacio de reflexión desde la academia que induzca acciones de bien público en la colectividad, en la comunidad. Un espacio a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia, la participación de la doctora Tania Ayllón Gómez. Ella es docente investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE, de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad Mayor de San Simón. Ella obtuvo un título de doctorado en Sociología en la Universidad París 10 en Francia. Estimada Tania, muchísimas gracias por volver al programa después de cierto tiempito. Bienvenida. Muchas gracias siempre por la invitación y bueno, es un gusto estar aquí para poder compartir algunos resultados de las investigaciones que realizamos en el instituto. El día de hoy, estimados televidentes, vamos a conversar alrededor de riesgo sanitario y la lucha obrero-patronal durante la pandemia del COVID-19. Y para empezar el programa, Tania, la situación provocada por la pandemia en el espacio laboral, ¿cómo la caracterizaste? Bueno, hay que tocar, digamos, dos aspectos que impactaron en el espacio laboral de manera directa, ¿no? Por una parte, el surgimiento de la pandemia significó un shock de demanda, ¿no? O sea, de pronto se entró en cuarentena, se contrajeron los mercados, cambió la situación así de forma abrupta, ¿no?, en los mercados de bienes y servicios. Y por otra parte surge pues el riesgo del contagio, ¿no? O sea, esta misma gestión de la pandemia que pasa por la cuarentena tiene relación justamente con este control de para que no se propague la pandemia, ¿no?, de COVID-19. Entonces, de estos dos aspectos van a cambiar el escenario laboral en el mundo y por supuesto en nuestro medio. Y en nuestro medio estábamos viviendo, yo creo, hay que tener en cuenta algunas especificidades. O sea, desde el 2014 se traía ya una situación de recesión económica. La fase de auge había cambiado a una situación de recesión económica. Y ya desde esa época se ve que los dueños de empresas, los patrones, estaban queriendo introducir formas, mecanismos de despido, de retiro, de jubilación de sus trabajadores para poder sostener esa nueva situación. Y estaban también encaminados, al menos las grandes empresas, a llevar adelante un proceso de automatización, de digitalización de sus procesos productivos y entonces necesitaban deshacerse, podemos decir entre comillas, de lo que se llaman los supernumerarios. Esto se volvía muy conflictivo para la patronal en una situación en la cual había el MAS promovido una reforma laboral y una ley laboral que lo que hacía y primaba dentro de ella era la estabilidad, ¿no? Entonces, en este escenario es que viene la pandemia por una parte, pero hay otro elemento a tomar en cuenta que es el que tiene que ver con el cambio en la correlación de fuerzas. Es decir, la crisis de 2019 cambia la correlación de fuerzas y es un cambio a favor de la patronal. No es que, digamos, el MAS haya hecho demasiado por los trabajadores de manera real, en términos reales, ¿no? Pero simbólicamente incluso el MAS significaba un gobierno de izquierda, ¿no?, para los trabajadores. Era algo en lo que ellos habían puesto su esperanza. En cambio, cuando la oligarquía sube al poder, para los patrones es que cambia la situación y se vuelve favorable, ¿no? Porque significa que además una visión de libre mercado, una visión justamente de flexibilización laboral estaba encumbrándose en el poder. Entonces, yo creo que la situación de la pandemia encuentra también a los trabajadores en un marco, digamos, sociopolítico y económico desfavorable, ¿no? ¿Y cuáles han sido las estrategias que tú consideras de parte de, digamos, los patrones ante el riesgo económico? Bueno, o sea, esta situación pues genera un riesgo, no solo sanitario, sino económico y social.
Y en una sociedad escindida en clases, en este caso, no es que solo esté escindida en clases, pero esa escisión es fundamental, va a ser, digamos, la pandemia el telón de fondo de la lucha justamente por quién asume este riesgo económico, ¿no? Este riesgo sanitario y este riesgo social. Y es lo que, digamos, el trabajo y el resultado del trabajo empírico nos muestra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero hacen? Yo me voy a referir concretamente al sector porque es del que hay que hablar, a ese sector, digamos, de la industria ese sector de la industria que podemos definirla como de producción esencial. Es decir, todo pudo parar, pero esta industria no pudo parar. Todo lo que es alimentos, por ejemplo, ¿no? Cierto tipo de bebidas, todo lo que fue limpieza, todo lo que fueron farmacia, es decir, todo lo que se tenía que tener para poder proveer a la población. Y entonces estos trabajadores fueron trabajadores y se denominan esenciales en la jerga sociológica porque son trabajadores que no podían parar y que tenían que estar en su puesto de trabajo sí o sí. Entonces, frente a esto, ¿qué hacen los patrones? Bueno, asumen una serie de estrategias, entre ellas, por ejemplo, van a reorganizar los procesos productivos. ¿Cómo? O sea, van a ver, en el marco de la cuarentena lo que se hace es que la cuarentena fija la posibilidad de moverse dentro de un tiempo mucho más reducido, deja como 5 o 6 horas para poder moverse. Entonces, lo que hay que hacer es reorganizar el trabajo con el mismo número de trabajadores que tú tienes, pero intensificas el trabajo, porque lo que antes tú trabajabas y lo hacías en 8, ahora lo tienes que hacer en 4 o 5 horas para poder terminar en el tiempo en el que los trabajadores pueden desplazarse, ¿no? Entonces, eso significó, por una parte, una intensificación del trabajo y una reorganización. Luego, hay un cambio en los horarios de trabajo. Muchos trabajadores dan testimonio de que ahora ya no podían entrar a las 8, sino a las 6 de la mañana. Imagínate, tenían que levantarse 4 de la mañana para estar a las 6 de la mañana en la fábrica, ¿no? Eso se resolvió en algunos casos con el hecho de que la misma empresa ponía el transporte, ¿no? Luego hay otros casos más podemos decir hasta anecdóticos, que vamos a ver, digamos, que voy a hablar de eso posteriormente, de cómo se resolvió el transporte, ¿no? Luego, la otra cuestión que empezó a funcionar porque los trabajadores caían enfermos, porque había mucho miedo entre los trabajadores y algunos decidieron jubilarse, se fueron, ¿no? Otros hasta se retiraron, presionados por la situación. Cambio en horario, levantarse tan temprano, luego es el tema, digamos, de esto de la intensificación del trabajo. Entonces estaban presionados, muchos se van a retirar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tuvo que reorganizarse el trabajo con lo que es la polifuncionalidad. Es decir, los trabajadores tuvieron que adecuarse y hacer nuevas tareas inmediatamente si no querían perder el trabajo. Entonces hubo una suerte de rotación y de polifuncionalidad. Esa fue otra estrategia, digamos, ¿no? El otro asunto que se vio mucho fue la implementación en las fábricas grandes, sobre todo, de nueva tecnología, es decir, de automatización de procesos, de partes del proceso productivo, en dos sentidos. O sea, lo que se buscaba por una parte era liberarse de la dependencia de fuerza de trabajo, porque evidentemente había más riesgo de contagio si se juntaba más gente, si se contrataba más gente. Había, por otra parte, el problema de que caían enfermos, entonces, ¿qué se hacía? Había que no depender. Entonces se introduce bastante automatización en las fábricas grandes, en las fábricas que tienen el capital y la posibilidad de adecuarse, ¿no? Esa es otra medida que tomaron, por ejemplo, en fábricas como Fino, Coca-Cola, la misma PIL, ¿no? Eso. Básicamente yo creo que esas fueron las iniciales estrategias de reorganización del trabajo que tomó la patronal, ¿no? Justamente creo que a partir de la pandemia y durante la pandemia, la reorganización de los procesos de trabajo fue necesaria e importante, ¿no? Y afectó seguramente. Sí. Es interesante ver, por ejemplo, ¿no? Es interesante ver que la pandemia evidentemente uno la puede ver y esencialmente como algo negativo, ¿no? Pero también la situación negativa genera posibilidades
y abre otras rutas, ¿no? Nuestros empresarios siempre han querido asentarse para competir en la sobreexplotación de los trabajadores y han sido siempre muy timoratos, muy tímidos para innovar. Pero lo que se ve es que en la situación de pandemia muchos han llevado adelante procesos innovativos, ¿no? Para poder responder a esa situación. Sí. ¿Y cuál es la situación o cuál ha sido la situación sanitaria? Bueno, en realidad seguimos, ¿no?, con este problema. Entonces, sí, ¿cuál es la situación sanitaria, particularmente de los trabajadores esenciales que nos has hablado durante las olas de COVID-19? Bueno, yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Hay fábricas en las que, por ejemplo, no ha habido mucho problema en términos de dotación, de implementos de bioseguridad, de ordenamiento de los comedores, ¿no? Es decir, de poner cámaras de desinfección a las entradas, de ordenar los espacios productivos, de reordenar en función de los requerimientos, digamos, ¿no?, de la situación. Pero hay otras fábricas, ¿no?, donde evidentemente han tenido que luchar los trabajadores porque se les dote barbijos, porque se les ponga incluso lavaderos de manos, porque les doten de la vestimenta requerida, qué sé yo, de la mascarilla, en fin, han tenido que hacer una lucha, incluso algunos han ido hasta el Ministerio de Trabajo para poder ser dotados. Y existen casos que uno no puede creer de barbijos que les daban un barbijo a la semana, o sea. Entonces, en esta situación lo que hemos encontrado en estos lugares, en estas empresas, hay, por ejemplo, algunos casos que me hablan algunos trabajadores de que incluso el 50% de ellos se han contagiado, ¿no?, y han tenido que enfrentar las consecuencias de la pandemia. Las consecuencias del COVID-19, las consecuencias de la enfermedad, digamos, ¿no? Entonces, eso ha sido diverso, pero encontramos una tendencia, podemos decir, a no querer entre los patrones invertir en la cuestión de la bioseguridad, ¿no? Y que sea el trabajador el que corra con el costo del barbijo, del gel de mano, en fin, ¿no? Se encuentra eso. Ahora en las empresas grandes no ha habido tanto eso, ¿no? O sea, se ha dotado, se ha dado las condiciones mínimas porque finalmente, o sea, estos trabajadores tenían que estar en el puesto de trabajo, no podían los patrones prescindir de ellos, ¿no? Entonces también va a ser el lugar donde vamos a encontrar menos despidos, ¿no? Pero lo que sí vamos a encontrar es, sobre todo, recursos para sobreexplotar la fuerza de trabajo. Bueno, de acuerdo a lo que tú un poco vas relatando, vas explicando, ¿ha habido acoso patronal durante la pandemia? Sí. Ha habido acoso patronal durante la pandemia y hay varios métodos, digamos, de acoso laboral, ¿no? A ver, por ejemplo, se ha tomado las bajas médicas y se ha querido imponer que las bajas médicas sean consideradas como vacación, ¿no? Entonces, los trabajadores no querían enfermarse porque no iban a ir, digamos, con una baja médica reconocida, sino que van a perder sus días de vacación. Han tenido, y eso se encuentra de manera muy persistente en las industrias que yo he estudiado, ¿no? El otro hay casos, por ejemplo, como el de INBA, que es un caso emblemático y que siguen en conflicto, donde se han despedido trabajadores. Hay que yo sepa, de acuerdo a testimonios de sus propios managers y también de sus trabajadores, entre 80 y 100 trabajadores han sido despedidos en plena pandemia, ¿no? Luego, la situación también ha sido aprovechada, digamos, para acosar a los sindicalizados, ¿no? Hay empresas donde hay un continuo acoso a los trabajadores sindicalizados y la situación de pandemia ha sido aprovechada también para tratar de despedirlos y de deshacerse de esos trabajadores que son problemáticos, ¿no? El otro asunto es justamente en el caso de empresas, por ejemplo, como INBA, la cuestión de los cambios de turno, o sea, y los cambios de horario.
me decían algunos trabajadores, digamos, te ibas a tu casa a las 5 de la tarde y de pronto a las 7, 8 te estaban llamando y tenías que volver a ir, ¿no? O sea, un poco a la dinámica del mercado del mercado en la época de pandemia es que los fueron acomodando, los fueron colocando, pero al mismo tiempo lo que se ve es que era un recurso para que se cansen, era un recurso para que digan finalmente me voy, ¿no? Entonces, eso es lo que va buscando. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué el acoso? ¿Por qué me voy? Porque lo que se trae en términos ya más generales, más de mediano plazo, es el asunto de que las empresas quieren deshacerse, entre comillas, de toda esa fuerza de trabajo que es de planta. O sea, en las condiciones actuales, con la digitalización de los procesos productivos, con la automatización, con los nuevos recursos tecnológicos, lo que ellos quieren es un reducido núcleo duro y que todo sea flexible, que todo sea, digamos, una fuerza de trabajo sin costos adicionales de beneficios sociales y todo eso. Entonces, ese es el ideal en este momento. Y toda esta lucha y toda esta presión, digamos, que se ejerce sobre la clase trabajadora es tendiente justamente a lograr eso. A eso apunta, digamos, ¿no? Las empresas en general en este momento. Y yo eso lo he podido probar a través de un montón, digamos, de información que he ido recabando, tanto desde la perspectiva de los propios dueños de empresas como también de los trabajadores, ¿no? Entonces, y el acoso está ahí, juega esa función. Y la pandemia se convierte en una ocasión, ¿no? En una ocasión. Eso podría decir, digamos, sobre la cuestión de las prácticas de acoso, digamos, ¿no? Que ha tenido la patronal. Bueno, desde luego, si hay un acoso patronal, también hay una respuesta de parte de los trabajadores. ¿Ha habido tal? Bueno, primero antes de pasar, digamos, a decirte un poco cómo ha sido la respuesta a la misma situación que ha existido ahí, yo quisiera un poco referirme a cómo ha sido esto de la situación del empleo y los despidos, ¿no? Ver cómo ha funcionado esto, ¿no? Y cómo se han ido introduciendo, cómo en realidad el hecho de el temor a quedar sin trabajo en una situación de riesgo sanitario. Imagínate si te quedas sin trabajo y no puedes acudir a buscar trabajo normalmente, como lo puedes hacer en una situación en la que no hay cuarentenas rígidas ni flexibles y en la que hay una dinámica económica más o menos estable, ¿no? Entonces, esta condición es importante. Yo voy a dar algunos datos, digamos, ¿no?, de los métodos que han utilizado para descargar sobre los trabajadores el costo económico de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en el sector de los trabajadores y de la producción esencial, se ha quitado las primas por utilidades y se ha tratado de despedir a los trabajadores más antiguos. O sea, se les decía, bueno, no hay mercado, hay una situación de pandemia, no se puede vender, se vende menos, tú te quito la prima de utilidades y mantienes tu trabajo. Pero si no te quito la prima de utilidades, es difícil sostener, la empresa se va a cerrar. Entonces, eso les ha permitido quitar prima de utilidades. Otra cosa es que han reducido los salarios, ¿no? Han reducido los salarios y han dicho, bueno, los trabajadores no podían hablar de despido indirecto ni hacer grandes reclamos, estaban inermes en una situación como la de la cuarentena ¿no? Y entonces lo que han hecho es aceptar. No me quedo con un salario menor, pero no pierdo mi trabajo, ¿no? La cuestión, no pierdo mi trabajo, ¿no? Luego está, por ejemplo, se ha ido sustituyendo, ¿no?, a esta gente, porque ha habido un proceso también y ha habido una estrategia de ir animando a la gente a que se jubile en esa situación, ¿no?, a que se retire. Y entonces se va sustituyendo trabajadores que se van, pero ya no se los contrata como se los contrataba antes, sino que se los contrata con esos contratos temporales, subcontratación, tercerización, todos esos métodos, y van en esa estrategia, digamos, de reducir el núcleo duro y de ampliar todo este espectro flexible, ¿no?, para poderse mover de manera más cómoda, ¿no?
Y sobre todo, o sea, yo he podido observar en las fábricas que estos nuevos trabajadores son trabajadores jóvenes, la mayor parte mujeres, ¿no? Y que, bueno, están situadas en trabajos auxiliares, ¿no? Y trabajos que giran alrededor del núcleo duro, ¿no? A ver, luego hay otras empresas, por ejemplo, que han reducido, no han quitado el bono de producción, han reducido, lo han vuelto fijo, y entonces ya no se mueve de acuerdo a si uno aumenta su productividad, sino que han logrado establecer un monto, y si producen más, pues los trabajadores se quedan con el bono que se ha fijado, ¿no? He visto algunos casos que vale la pena mencionar, por ejemplo, del Valle, que la situación de pandemia ha sido la ocasión para extender la jornada laboral a jornadas laborales que van hasta las 10 horas, ¿sí? Hasta las 10 horas. Y bueno, el movimiento también de los horarios de trabajo de acuerdo a la situación del mercado, pero también de acuerdo a la provisión de insumos, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, si no se tiene una provisión adecuada de botellas, con lo que se cerró Duralit, es la fábrica de vidrios, ¿cómo se llamaba? No es, ¿no? Vidriolux. Vidriolux, ¿no? Entonces, había, por ejemplo, ahí un problema para la provisión de vidrio para las botellas, en fin, las botellas, entonces acomodar los horarios de los trabajadores a la provisión de insumos, de materias primas. Entonces, yo creo que para definir en términos generales se ha profundizado la flexibilización laboral, no tanto en términos funcionales como en términos de formas de contrato, ¿no? Luego también en otros casos se ha planteado la negociación con los trabajadores en términos de pagarles solo el 50% del salario y el otro 50% del salario de vengarlo, digamos, para después, ¿no? Y hay situaciones extremas en las que los trabajadores pues han aceptado esa situación, ¿no? Bajo el argumento de fuerza mayor, ¿no? Que es la que ha utilizado, digamos, la patronal, ¿no? Eso básicamente puedo denotar también de como otras estrategias, otras formas que se han utilizado, digamos, para aprovechar la situación de riesgo que ha provocado la pandemia, ¿no? Ahora, respecto del otro punto que ahora, yo creo que, a ver, en la situación actual lo que veo yo, hay dos casos que son bien emblemáticos, ¿no? Aquí en la industria regional. Está el caso de INVA y está el caso de Potenza, que nos puede ilustrar más o menos por dónde van los caminos, ¿no? Yo creo que los obreros han asumido dos estrategias en la medida de sus posibilidades, ¿no? Por una parte, o sea, la lucha en el plano legal, ¿no? Tanto en INVA como en Potenza, ¿no? Pero en INVA están todavía en lucha porque no se les paga, o sea, beneficios sociales, salarios, creo que el dueño les debe de 6 meses, ¿no? Entonces, como no les pagan, no les ha hecho caso a las demandas, etcétera, ellos han tomado la planta que tienen aquí por la kilómetro 4, aquí Yacoyo, han tomado la planta y quieren, digamos, que se les devuelva, digamos, lo que por derecho les corresponde. Y el patrón se está negando, entonces ahí hay un juicio largo, están esperando que salga una orden de apremio, ¿no? Han salido a las calles, y yo creo que la perspectiva de esa lucha, en último término, no sabemos si se va a resolver en el espacio judicial, o si finalmente los trabajadores se van a apropiar de la planta y van a empezar la posibilidad de constituir lo que se ha venido a llamar una empresa social, ¿no? O sea, esa es una posibilidad. Luego, en el caso de Potenza, es interesante ver cómo en Potenza los despiden, ¿no? Potenza es una gran gestora de fuerza de trabajo, o sea, podemos decir una gran vendedora y ofertadora de fuerza de trabajo a nivel transnacional, es una gran terciarizadora, una gran subcontratadora, ¿no? Entonces ella entrega fuerza a trabajadores temporales y subcontratados a todas las empresas, a Pila, Coca-Cola, todo eso. Bueno,
Ella ha hecho unos despidos de trabajadores que supuestamente para ellas en su empresa eran ya como trabajadores de planta y que ella los repartía por aquí y por allá. Entonces, ¿qué ha sucedido con Potenza? Cuando han metido juicio por este despido, sobre todo eran trabajadores también dirigentes, sindicato y problemas y ellos no querían. Es otra historia, la historia de la constitución de ese sindicato. Entonces, ¿qué ha pasado? Los despiden, ellos hacen su cuestión de juicio y logran reincorporarse. Pero aquí viene, ¿cómo hacen los patrones? Los reincorporan y los ponen en el escritorio, no los ponen en sus oficinas, ahí los hacen sentar. Entonces no los restituyen a su puesto y les van pagando, ya no les pagan bono de producción porque supuestamente no producen y los tienen constituidos ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Es una forma de acoso, de cansarlos y de que se vayan. Lo que he escuchado últimamente, creo que hace poco tiempo ha salido una noticia en la que no les dejaban, digamos, ya ni ir a los sanitarios, ¿no? Entonces es una forma de ir generando presión para que digan basta, liquídeme, me voy, ¿no? Entonces esa es la situación. Yo creo que finalmente las perspectivas se definen en la calle, en la lucha, ¿no? Y también en los estrados judiciales, ¿no? Lo que finalmente quiero decir para terminar es que pues la pandemia, ¿no?, y los riesgos de la pandemia no se han repartido socialmente de manera igualitaria, ¿no? Y eso es importante tomar en cuenta, sino que los riesgos se distribuyen pues de acuerdo a quién se arriesga, en qué situación, en qué posición social, económica, de poder se encuentra. Y los trabajadores yo creo que les ha tocado un momento muy duro, incluso en términos de correlación de fuerzas. Los sindicatos, por ejemplo, no han trabajado, o sea, no se han paralizado en la época de la cuarentena, no han hecho su trabajo, no lo han podido hacer. Los trabajadores han tenido que negociar, ¿no?, y renegociar su situación para no perder su espacio laboral, y también han recurrido al Ministerio de Trabajo, en fin, a una serie de situaciones, ¿no? Entonces yo creo que en perspectiva y el balance que yo creo sacan los trabajadores es que evidentemente han cargado en gran medida en sus espaldas los riesgos de la pandemia, ¿no? Pero bueno, están volviendo a recuperarse y dependerá de su fuerza y de su lucha el que vuelvan a recuperar esos derechos que les han sido quitados y que buscan siendo retirados, digamos, en este proceso de ir recomponiendo una organización del trabajo mucho más tecnologizada y con mucha más flexibilidad, que es a lo que apunta la patronal. Muchísimas gracias. Pues de nada. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con la participación de la doctora Tania Illón Gómez. Hablamos sobre riesgo sanitario y la lucha obrero-patronal durante la pandemia del COVID-19. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.